Y hablar de la palabra de Dios es hablar de un océano eternamente profundo e insondable. Dice Romanos 11 que insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Y el tema de hoy se llama Su palabra es verdad. ¿Cuántos saben que su palabra es verdad? Ok, entonces, mira, este mensaje yo creo que va a ser un mensaje corto, eso espero. Creo que no supero lo que nos dijo el pastor Cárdenas, mensajes cortos y buenos, y ahora pues creo que va a ser corto, pero siempre estoy pensando si será bueno. Este, entonces voy a dividirlo en tres partes. La primera parte es la palabra de Dios como blanco de ataques. Nosotros sabemos que la palabra de Dios es verdadera, fiel y verdadera, ¿verdad? Pero no todos piensan lo mismo y estoy hablando de cristianos. Por ejemplo, tan solo de la iglesia en los Estados Unidos, estoy hablando de la iglesia cristiana. En el año 2020, aproximadamente el 15% de cristianos evangélicos estadounidenses estimaron o afirmaron que la Biblia no es literalmente cierta. O sea, ¿puedes creer esto? Y es una tendencia, porque 2 años después, este porcentaje subió al 26%. O sea, es algo extremadamente grave, que en 2 años haya subido el 11%, que ahorita, hoy en día, más de 4 de cada 10 cristianos dudan de la inerrancia de las Escrituras, dudan que la palabra de Dios sea fiel y verdadera. Y eso es algo que nos tiene que alertar. ¿Por qué? Todo esto tiene una razón. Una son los ataques hacia la palabra de Dios. Y otra, como vamos a ver más adelante, es la irresponsabilidad de la iglesia cristiana en ser diligentes en el estudio de las Escrituras. Principalmente es esto. La palabra de Dios es fiel y verdadera. No obstante, Satanás ha lanzado ataques desde Génesis y hasta Apocalipsis. Vamos a ver el ataque de Satanás a la palabra de Dios. Por ejemplo, Génesis capítulo 2, verso 17. El Señor dice: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Es palabra de Dios. Pero a continuación en Génesis capítulo 3, verso 1, 4 y 5 dice lo siguiente: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. ¿Saben quién es la serpiente antigua, verdad? Ok, si no sabes, escuela de crecimiento, dice el pastor. La cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Fíjense nada más cómo torció las escrituras. Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto, ya está lanzando, ya está tejiversando la palabra de Dios. Y entonces la serpiente le dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Ya vino el ataque artero contra lo que Dios había declarado ya, contra la palabra del Dios Altísimo. El enemigo ha atacado y torcido la palabra de Dios desde el principio, como lo acabamos de ver. Y les decía, de Génesis a Apocalipsis vamos a ver cómo las escrituras eran torcidas. Pero aún hoy en día esto no cesa y no va a parar. ¿Y cómo lo podemos ver? Miren, desde nuevas traducciones, podemos mencionar la del Nuevo Mundo, y muchas otras traducciones que en aras de mejorar la palabra de Dios toman códices que no son confiables en realidad. Pero tenemos que tener un punto de referencia. Si no tenemos un punto de referencia, nos podrán decir: es que en los códices sinaíticos dice esto y fue tomado de esto. Aquí la pregunta es: ¿qué tan confiables son los códigos sinaíticos? Digo, esto es un ejemplo, ¿no? Y miren, la palabra de Dios no te la van a torcer de una manera así que tú notes, ay, aquí. No, es de una manera tan sutil, omitiendo
palabras, cambiando palabras, omitiendo uno que otro versículo. Y en realidad que estas versiones son buenas. Si tú lees, por ejemplo, la versión del Nuevo Mundo, que es de los Testigos de Jehová, dices, wow, esta versión, o sea, trae cosas muy buenas, muy buena traducción en muchas cosas, pero va la levadura de los fariseos. Y si no tienes el discernimiento, vas a tomarlo. ¿Ok? Entonces tenemos que estar bien alertas a eso. Por un lado. Por otro lado, los falsos ministros que van a torcer las escrituras. El apóstol Pablo, el apóstol Pedro hablan de esto. En la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 3, verso 15, 16, dice: y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas. Ha hablado en ellas de estas cosas, entre las cuales hay cosas difíciles de entender. La palabra de Dios hay cosas difíciles de entender. Por eso es que Dios instituyó maestros, por eso Dios instituyó pastores, por eso Dios fundó la iglesia. Cristo fundó la iglesia. ¿Para qué? Para que podamos discernir y podamos de alguna manera compartir e impartir conocimiento. Y dice, los cuales los indoctos e inconstantes tuercen. O sea, las personas que no les interesa el estudio serio de la palabra van a torcer las escrituras, como también otras escrituras, para su propia perdición, dice la palabra de Dios. Entonces, si a todo esto, cosas difíciles de entender, le añadimos que la iglesia no lee, entonces como resultado tendremos que el desconocimiento de las escrituras, pues hagan dudar de las escrituras, obviamente. Y así como también, pues hay quienes, os digo, el desconocimiento de las escrituras va a llevar a otros hombres a torcer las escrituras y a seguir doctrinas de hombres. Las doctrinas de hombres son muy comunes. La palabra de Dios nos advierte y nos previene de todo esto que va a venir y que con el paso del tiempo, en los postreros días, ¿cuántos saben que estamos viviendo los postreros días? Bueno, pues en los postreros días esto se va a multiplicar. Muchos falsos cristos, muchos falsos maestros van a salir por todos lados y tenemos que estar atentos a todo esto que va a suceder. Quienes tuercen las escrituras han existido en el pasado, existen hoy día y existirán en el futuro. Esto no debe de sorprendernos, aunque sí ponernos en alerta. No te digo esto por defender una doctrina o una postura doctrinal, sino para prevenir por medio de la palabra de Dios. En la segunda epístola del apóstol Pedro, capítulo 2, verso 1, dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Los falsos maestros hoy en día van a infiltrar falsas doctrinas, encubiertamente. ¿Qué quiere decir encubiertamente? ¿Han visto alguna vez o han sabido, por ejemplo, de un caso donde pues la policía, el FBI, si ustedes ven por series del FBI, cómo introducen encubiertamente agentes a un caso y los identifican inmediatamente? Muchas veces no los descubren. ¿Por qué? Porque son infiltrados encubiertamente. Entonces así pasa con la doctrina, que la doctrina, mala doctrina, falsa doctrina, es introducida encubiertamente, que si no eres un estudiante comprometido, diligente de las escrituras, vas a creer. Entonces, Dios en el pasado nos previno de todo esto, nos dejó su guía. Y miren, se habla, hay muchas doctrinas de hombres por el mundo. Y mira, quiero aclarar antes de leer esto, no es que yo esté en contra de un ministerio,
en este caso el ministerio profético. Pero ahora es tan fácil, tan irresponsable decir, el Señor me dijo, el Señor me habló, el Señor me dio palabra para ti. O sea, yo no dudo que te dé palabra, pero Él instituyó la forma y el modo de dar su palabra. Y les digo, así como hubo en el pasado falsos profetas, hay también falsos maestros entre ustedes, dice la palabra de Dios. Jeremías capítulo 23, verso 28 al 32, nos dice lo siguiente: el profeta que tuviera un sueño, cuente el sueño. Fíjate nada más, a veces nosotros leemos la palabra y los decía en la mañana en la escuela de crecimiento. ¿Cuántas veces hemos leído este texto y no nos damos cuenta de lo que la palabra de Dios o lo que el Espíritu de Dios está hablando a la iglesia? El profeta que tuviera un sueño, cuente el sueño. Aquí viene una conjunción. Y aquel quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera. O sea, está hablando de dos tipos de personas. Un profeta que tiene un sueño, que les dice que es un sueño de Dios, y la palabra verdadera que es dada a los hombres de Dios. Y dice, ¿qué tiene que ver la paja con el trigo? Ahí está enfatizando en esto. Dice Jehová, no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como un martillo que quebranta la piedra. Por tanto, he aquí que yo estoy contra los profetas, dice Jehová, que hurtan mis palabras cada uno de su más cercano. Hurtan porque dicen, el Señor ha dicho y no dijo. Dice Jehová, he aquí que yo estoy contra los profetas que endulzan sus lenguas y dicen, Él ha dicho, he aquí, dice Jehová. Yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos y los cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas. Y yo no los envié ni les mandé y ningún provecho hicieron a este pueblo, dice Jehová. Entonces, hubo falsos profetas, habrá falsos maestros, así lo dice. Tienes que tener mucho cuidado. Decía el pastor hace un ratito, en internet encuentras de todo. Hay buenos mensajes, hay malos mensajes. Hay muy buenos pastores, hay muy malos pastores, buenos maestros, muy malos maestros. ¿Y cómo vas a discernir lo bueno y de lo malo? Estudiando tu palabra. Dios ya instituyó la forma en que ahora ha hablado a su pueblo. Hebreos capítulo 1, porque Dios habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, en otro tiempo, a los padres por los profetas, hoy lo ha hecho a través de su Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien sí mismo hizo el universo. Ha hablado a través del Hijo. No te dejes llevar por las emociones. Tenemos también la palabra profética más segura, dice la palabra de Dios. ¿Cuál es? La palabra de Dios, la palabra profética, porque ninguna palabra ha sido de interpretación privada. Tenemos la palabra profética más segura, a la cual harías bien en estar atento, como antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca. ¿Sí? Entonces, la palabra de Dios ha sufrido ataques y lo va a seguir haciendo. ¿Alguna vez han oído a un pastor que dice, el Señor me habló y me dijo que tienes que entregar esta propiedad o aquella otra propiedad? Son obreros fraudulentos, de los que previene la Biblia, no lo estoy inventando. Entonces, como punto número 1, les acabo de decir, la palabra como blanco de ataques. Ha sufrido ataques y va a seguir sufriendo ataques. Y tenemos que estar listos para todo esto. Como segundo punto, ya voy a la mitad, llevo como 5 minutos. La palabra de Dios es verdad. ¿Sí? La palabra de Dios es verdad. Hace un ratito, bueno, creo que la alabanza, la oración, estaba enfocado a la palabra, a la palabra, a la palabra. Juan 17:17, santifícanos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Y la palabra de Dios es verdad. Y miren, la semana pasada, no es casualidad, o antepasada, algunas personas, más de uno se me acercó, preguntándome, haciéndome la misma pregunta. ¿Por qué
en el Evangelio de Juan dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. ¿Por qué el Verbo? ¿Qué quiere decir esto del Verbo? El Verbo se puede traducir como palabra. Incluso hay versiones, como les decía, la del Nuevo Mundo, que la traducen así: en el principio era la palabra, pero no le hace justicia. La traducción palabra simplemente, así llanamente, no le hace justicia al texto, porque la palabra verbo es del griego logos, ¿sí? Algo que ha sido hecho, pero que hay una acción. La palabra, válgame la redundancia, palabra, viene del griego dabar, que es palabra. Entonces, si nosotros vemos la traducción, la palabra, traducida así como en un principio era la palabra, le falta hacerle justicia a lo que realmente quiere decir. En el principio era el verbo, o sea, es algo más profundo, más complejo. Si tú te vas a la concordancia Strong, el diccionario hebreo, griego, español, vas a encontrar un mundo de definiciones de esta palabra verbo que es muy profundo. ¿Por qué? Porque está hablando de quién, del Dios altísimo, creador de los cielos y de la tierra, en la persona de Jesucristo. No es solamente palabra, es algo más profundo. En un principio era la palabra, en un principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. ¿Sí? No estaba con Dios, el verbo era Dios. En él estaba la vida, dice la palabra, y su luz alumbraba a los hombres. Está hablando, y todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada lo que ha sido hecho fuera hecho, ¿verdad? Y más adelante sigue diciendo, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ese verbo se hizo carne. Esa palabra de Dios, que no es cualquier palabra, es la palabra de Dios, se hizo carne. Por eso es la importancia de la palabra de Dios. No tengas en poco la palabra de Dios. Dice Hebreos capítulo 1, verso 3, primera parte, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Salmo 119, 89, 91, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todos los ejércitos de ellos por el aliento de su boca. O sea, si alcanzamos a comprender esto, ¿a qué se refiere con el verbo de Dios? Con el poder creativo de Dios, con el Dios del universo en su palabra. Y tenemos la palabra de Dios, ¿y qué haces? Ni siquiera labres en la semana. Y quieres crecer. ¿Cómo vas a crecer? No hay atajos. Es a través de la palabra de Dios. No hay más. ¿Cómo ves el crecimiento de una persona? ¿Cuánto tiempo ora? ¿Y sabes para qué la oración? Porque la palabra de Dios se complementa con el Espíritu Santo de Dios. Y la oración es para que el Espíritu Santo muestre, te revele su palabra. No hay oración, no hay lectura, no hay crecimiento. Pasarán 5, 10, 15, 20 años y seguirás sentado calentando una banca. No hay más. Tal vez, dice la palabra de Dios, que fuimos hechos ¿para qué? ¿Para estar sentados en una banca, Efesios? Creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras. Para el servicio del Señor. Para hacer luz. Dices, es que yo vengo y hago algo en la iglesia. Siervo inútil. Bueno, lo dice la palabra. Siervo inútil eres, porque haces lo que tienes que hacer y no haces más. Así lo dice. Si no me crees, léela. Jesucristo es el verbo de Dios. Es Dios hecho carne. Él es la imagen del Dios invisible, primogénito de toda la creación. ¿Sí? Él creó todas las cosas.
en el cielo y en la tierra, visibles o invisibles, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿Ves la importancia de la palabra de Dios? Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. De generación en generación es tu fidelidad. Tú afirmaste la tierra y subsiste. Por tu ordenación subsisten todas las cosas hasta hoy, pues todas ellas te sirven. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Ese es tema de otra prédica, pero esto dice tantísimo. Nuestro más grande objetivo en la tierra, aparte de glorificar el nombre de Dios, como seres humanos, es santificarnos para el día que vamos a estar en su presencia. Y no hay santificación sin la palabra de Dios. Dices, bueno, ¿qué no el Espíritu Santo es el que santifica? El Espíritu Santo santifica a través de la palabra de Dios. Salmo 119, 160, la suma de tu palabra es verdad. Eterno es todo tu juicio de tu justicia. Entonces, necesitamos afianzarnos en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es verdadera. Si no estudias la palabra de Dios, estás jugando a ser cristiano, nada más. Punto número 3, su palabra perfecciona. ¿Cuántos saben que su palabra perfecciona? Segunda carta a Timoteo, capítulo 3, verso 16, 17, todos se la saben de memoria. Dicen, no es cierto. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil ¿para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que todo hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparados ¿para qué? Para toda buena obra. Entonces es útil para enseñar. La palabra de Dios nos muestra quién es Dios, qué quiere de nosotros, nos muestra cuál es el camino a seguir. Nos adoctrina para no seguir falsos maestros, que surgirán cada día más. Y tristemente la iglesia los va a seguir. ¿Por qué? Porque no van a buscar ya la sana doctrina. Porque van a buscar a aquellos que les endulcen el oído. El apóstol Pablo le decía a los corintios, en el capítulo 11, verso 4 de la segunda carta, porque si viene alguno predicando otro evangelio que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. O sea, lo aceptas. ¿Por qué? Porque es tan fácil aceptar la doctrina torcida. Es cómodo, no te exige, no te confronta. ¿Por qué creen que esas iglesias donde no se practica sana doctrina tienen pero retacado de gente así? Pero yo digo, bueno, ¿cómo? ¿Tantísimos? Y podría decir, tanta gente no puede estar equivocada. Sí, sí puede estar equivocada. Porque lo dice la palabra de Dios, ¿verdad? Porque ancha es la puerta y espacioso el camino. Y muchos son los que por ella van. Porque no hay confrontación. Cuando hay confrontación, la gente no le gusta. Pablo le decía a los Gálatas también, estoy maravillado de que tan pronto os haya estoy maravillado que tan pronto os hayas alejado de aquel que los llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No es que hay otro evangelio diferente, sino que algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Segunda carta a Timoteo, capítulo 4, verso 3 al 4, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que, teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus concupiscencias.
y apartarán de la verdad, el oído se volverá a las fábulas. ¿Sí? La palabra de Dios nos enseña también cómo adorar. ¿Cómo puedes adorar a un Dios? Por eso es que a veces te cuesta tanto trabajo adorar a Dios. Por eso te dicen adora. ¿Y cómo adoro? Derrama tu corazón. ¿Qué es eso? Porque no conoces a Dios. Y la palabra de Dios te enseña cómo adorar a Dios. ¿Se acuerdan del capítulo 4 de Juan? La mujer samaritana, todo el mundo la conoce, ha escuchado, ¿verdad? Cuando decía la mujer samaritana a Jesús, nuestros padres adoraron en este monte, ustedes adoran en Jerusalén. ¿Dónde es pues donde debemos adorar? Jesús le dice, mira, la hora es cuando ni en este monte ni en Jerusalén se adorará al Padre. ¿Verdad? ¿Sí recuerdan eso? Ustedes adoran lo que no saben. No conocían a Dios. Nosotros lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero la hora es y la hora viene, ¿en qué? En que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque el Padre, tales adoradores, busca. ¿Quiénes son nuestros adoradores? Muchas veces hace un místico esta cita. Ay, es que aquellos que entran en trance, esos son los verdaderos adoradores. Los que se postran y se echan ceniza sobre la cabeza. No. Los adoradores que vino a buscar, ¿qué dice la misma palabra de Dios? Porque Él vino a buscar lo que se le había perdido. A sus ovejas, de su redil. Esos son los verdaderos adoradores. Aquellos que ahora han aceptado la gracia de Jesucristo y ahora el Espíritu Santo mora en ellos y ahora pueden adorar en espíritu y en verdad. Pero no sabes cómo hacerlo porque no conoces la palabra de Dios. Si tú estudias el libro de los Salmos todos los días, sabrás cómo adorar a Dios. Sabrás quién adora a Dios. Sabrás por qué adorar a Dios. ¿Dónde adorar a Dios? Salmo 150. ¿Te lo sabes? Completo. ¿No? Nos enseña cómo servirle, cómo obedecer, cómo buscarle, cómo confiar en Él. Es que no puedo confiar en Dios. No puedes confiar en alguien que no conoces. ¿Lo conoces? Confías en Él, descansas en Él. ¿No lo conoces? No confías en Él. Y confiar no quiere decir que, ay, pues vivo así como que Él va a responderme todo lo que yo le diga. No, olvídate de eso. Entonces, es útil para enseñar. Y aquí es una gran responsabilidad para el que enseña y para el que escucha. Responsabilidad de ambas partes. El que enseña, los maestros, decían al hermano Peter Parker que un gran poder conlleva una gran responsabilidad. No, pero no, borren eso. Dice Santiago, no os hagáis muchos de vosotros maestros, porque por eso recibiremos mayor condenación. Es responsabilidad enseñar. Yo siempre lo digo. ¿Cuánta responsabilidad hay para el que se para enfrente? Por eso siempre les digo, metan en aprieto a sus maestros, que estudien sus maestros, que no les den un refrito. Métanles presión. ¿Pero saben por qué no les meten presión? Porque el maestro también les va a meter presión a ustedes. Y eso ya no les va a gustar. ¿Verdad? Hay una gran responsabilidad, mucha responsabilidad para el que se pare enfrente a enseñar o a ministrar. Mucha, porque por ello recibiremos mayor condenación. Recuerdo cuando Dios me llamó y el pastor me dijo sobre la escuela de crecimiento, una palabra que retumba hasta ahorita en mis oídos y me gustó. Ojalá y se aplicara para todo. Él nunca dijo,
nos contó a los maestros y nunca dijo, él va a ser el líder de la escuela de crecimiento. Nunca dijo eso. Y me gustó, ¿saben por qué? Porque dijo, él es el responsable de la escuela de crecimiento. Y eso pone un peso sobre tus hombros. Entonces, si tú eres líder de célula, me gustaría que te metieras en la cabeza que no eres solamente un líder, aunque está bien dicho. Eres el responsable de esa célula. Si uno de esa célula se tuerce, es tu responsabilidad. Si uno de esas células se aleja, es tu responsabilidad. Si uno de esas células se tuerce o qué sé, es tu responsabilidad. Si no llega nadie nuevo, es tu responsabilidad, porque tú eres el responsable, no solamente el líder de, ay, el líder, yo soy líder. No sabes ni lo que implica el liderazgo. Y digo, no quiero decir que no les digan líderes, pero es una gran responsabilidad. Y para los que están allá, también hay una gran responsabilidad. Déjame acuerdo de una cita. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te desecharé del sacerdocio. Por cuanto te olvidaste de mi ley, yo me olvidaré de tus hijos. Oseas 4:6. ¿Sí? ¿Hay responsabilidad también de aquel lado? Nada más eso. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y le faltó conocimiento no porque no hubiera conocimiento, porque no escuchaban la voz de Dios. Entonces aquí tienes gran responsabilidad. Si estás sentado aprendiendo, tienes gran responsabilidad. Pero ¿qué pasa? Es que es bien temprano la escuela de crecimiento. Es que es mi único día que me levanto temprano y te preguntan, ¿quién es tu prioridad? Dios. O sea, ¿cuánta mentira y falsedad? Dios. Dios es lo primero. Dios es lo más importante. Primero Dios. Siempre no escuchan esto cuando dicen, mira, primero Dios, vamos a hacer esto. Primero Dios. ¿Primero Dios? Primero es tu cobija y tu colchón y tu flojera y todo eso. No fuera para otras cosas, porque si te levantas a las 6 de la mañana, pero para venir a escuela de crecimiento, para ir a una célula, siempre, siempre, siempre vas a encontrar un pretexto. ¿Y sabes por qué? Porque no te interesa crecer. Porque estás cómodo calentando una silla. Si hubiera ministerio de calientabancas, el líder tendría un montón de gente ahí. Bueno, y dice que también la palabra es útil para redarguir. La palabra de Dios da la certeza, convence si estás viviendo de la manera correcta o incorrecta. ¿Y cómo conocer si llevas una vida correcta? Si no tienes un parámetro, si no conoces las leyes morales de Dios, ¿cómo saberlo? ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera, pero yo no conocí el pecado si no es por la ley. Porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Entonces, ¿cómo sabrás si estás viviendo de la manera correcta o no, si no conoces los parámetros de Dios? ¿Cómo? ¿Has escuchado gente que dice, no, yo no hago mal a nadie, yo no soy mala persona, yo no me meto con nadie, ni siquiera necesito ir a la iglesia, ni confesarme? ¿Sí conocen gente así? No me meto con nadie. Pues sí, eres sabio bajo tu propia opinión. Y dice la palabra de Dios que no seas sabio en tu propia opinión. ¿No dice así? Entonces, pues claro, conforme a tus parámetros, a los parámetros de Sodoma y Gomorra, pues eres santo. O sea, si tomas ese parámetro, no hombre, tienes tu areola en la cabeza. Pero ¿qué pasa cuando vas a la palabra de Dios, que es la plomada? ¿Qué pasa? Te vas a sentir mal. La ley moral de Dios está vigente. Siempre dicen, es que los mandamientos son del Antiguo Testamento. La ley moral de Dios está vigente. ¿Sí? Toda. ¿Cómo sabrás si lo que haces está bien? El Espíritu Santo. Pero si el Espíritu Santo podría inquietar, pero dices, es que me siento inquieto, pero ¿por qué? No sabes por qué. Porque no conoces la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es lo que utiliza el Espíritu Santo para confrontar.
¿Con qué limpiará el joven? ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar la palabra, ¿verdad? En mi corazón atesoro tus dichos para no pecar contra ti. Entonces es la única manera de limpiar la palabra, de limpiarnos. Su palabra es quien nos dirige bajo qué condiciones tenemos que vivir, cómo llevar una vida íntegra. Pero el desconocer la palabra de Dios te va a llevar a dudar de la palabra de Dios. No conocer a Dios. También dice que es útil para corregir. La palabra corregir, fíjense que la palabra corregir es muy interesante. Es una palabra compuesta y la palabra griega está muy rara y muy larga. Yo no puedo ni leerla, pues no la van a poder anotar ni escribirla. Pero quiere decir enderezar, fíjense, enderezar de nuevo. En el original, enderezar de nuevo. O sea, de nuevo es porque ya se torció, ya lo enderezaron, ya se torció, ya lo enderezaron. Enderezar de nuevo. Quiere decir rectificación. ¿Sí? Rectifico. Y rectificaciones puede haber muchas. Reformar. Hacer arreglos a algo que está mal. Algo que ya se ha corregido una vez. Y eso es aplicado en la vida de un cristiano. Explica el hecho de que cómo los cristianos seguiremos pecando. Pero con la palabra de Dios puede corregirse la vida día a día. Mediante la palabra de Dios. Meditando día y noche. Salmo 1. ¿Verdad? Dice que bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni se detiene en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y de día y de noche medita en ella. De día y de noche medita en ella. Entonces va a prosperar, porque es que va a ser como el árbol plantado junto a corrientes de agua, que cuando llegue su tiempo da fruto. Y todo cuanto haga, cuando llegue su tiempo, dará fruto y todo cuanto haga prospera. Dios sabe que somos pecadores, ¿verdad? Porque dice que si alguno dice que no peca, es un mentiroso. Ya hace mentiroso a Dios. Primera de Juan capítulo 2, verso 1 al 5 dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos. Porque a todos nos gusta la primera parte. Si alguno de vosotros, ¿verdad? Si alguno pecare, abogado tenemos para con Dios. Ay, hasta aquí, todo bien, ¿verdad? No tenemos problema. Amén, ¿verdad? Pero luego dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es un mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por eso sabemos que estamos en Él. ¿Cómo vas a saber si estás en Él? Si no te cuesta trabajo guardar sus mandamientos. Todos conocen los mandamientos de Dios, ¿verdad? ¿No los conocen? Los podemos repetir aquí. Instruir. Esta palabra en griego quiere decir corrección disciplinaria. También la palabra de Dios instruye. ¿Sí? La palabra de Dios es un arma de ofensiva, pero es aplicable para usarla en contra de nuestra propia naturaleza. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra penetra hasta lo más profundo del hombre. De esta manera discierne los pensamientos y las intenciones de lo más profundo del ser humano. Corta, mutila, duele, ofende. ¿Verdad? Si tú te sientes exhibido, si tú te sientes aludido, da gracias a Dios.
De verdad, dale gracias a Dios porque Dios te está confrontando. Si tú te sientes cómodo, preocúpate. La palabra de Dios ofende. Un predicador decía, si la palabra de Dios ofende, pues entonces que ofenda, porque el hombre ha estado ofendiendo a Dios toda la vida. Sí me explico las cosas ofender, ¿verdad? Que te duela, que te lastime. Un hermano me decía la otra vez, tú te paras ahí enfrente y empiezas a regañar y todo, así como son de broma, en serio. Regañas y todo. ¿A poco sí de veras tú? Digo, mira, si tú me ves algo, haciendo algo que lo que contrario a lo que yo hablo ahí enfrente, no te pido que me digas, te exijo que me lo digas. Porque el hierro se afila con hierro y el hombre con el hombro de otro hombre. Todos los que nos paramos aquí somos imperfectos, más que ustedes, si ustedes así podrían pensarlo. Y sí, yo siempre así lo digo. Como decía Pablo, yo, porque soy el peor de los apóstoles, como un abortivo al último me llamó a mí. Así decía Pablo, y no tenía baja autoestima, sino reconocía su condición. No era así de que, ay, es que ya me ofendieron, ya me voy de esta iglesia, no tienen amor. ¿Sí? Tenemos que vivir bajo la cobertura de la palabra de Dios para poder llegar a buen puerto. Si desobedecemos, dice la palabra de Dios que someteos pues a Dios, ¿verdad? ¿De qué manera te puedes someter a Dios? Pues por medio de su palabra. Resistir al diablo y el diablo huirá. Así lo dice la palabra. Te sales de la cobertura, tendrás consecuencias. Recuerdo que hace unos meses leí una noticia que decía que ahí en un parque nacional en África, de esos donde se meten con autos pues a la selva, pues ahí obviamente hay reglamentos, hay leyes. No bajes el vidrio, no te bajes del auto, no nada de eso. Entonces iba una pareja en un auto y empezaron a pelear y la esposa se baja muy enojada y eso de la puerta. Es en África, aquí no pasa eso. Es en África en un parque, una reserva natural. Entonces se baja del auto y me largo con mi mamá. Bueno, no es cierto si se dijo eso, pero bueno, se fue. ¿Y saben qué? Que estaba el león agazapado esperando. El león es paciente. Puede estar horas, días. Así como dice que vuestro adversario, el diablo, está como un león rugiente buscando a quien devorar. Te sales de la cobertura, te traga. Así pasó. Entonces, ¿qué creen que pasó con esta mujer que se bajó muy brava de su auto? Fue el almuerzo de león. Se la comió. ¿Por qué? Porque desobedeció algo. Hay reglas, hay leyes, hay una cobertura dentro del carro con su marido. Si su marido en el carro estaba bajo la cobertura de una ley, se salió de la ley, se la tragó el león. Te sales de la ley, te sales de la cobertura de Dios. Quieres vivir tu vida como tú quieres, puedes hacerlo, pero puedes estar segura o seguro que allá afuera te está esperando el león, como león rugiente, esperando para tragarte a ti, a tu familia y a quien tú lleves contigo. Sometámonos a Dios, sometámonos a su palabra. Ahora, la palabra de Dios es como fuego que exhibe y consume toda iniquidad. Por eso es que los cristianos somos pasados a veces por el fuego. Nuestras obras van a ser probadas por fuego. Las obras sí cuentan, ¿eh? Dice que la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, sea cual sea, el fuego la probará. ¿Sí?
El medio es la palabra de Dios y la dirección es dada por el Espíritu Santo de Dios. Dice Jeremías 23, 29, ya lo habíamos leído. ¿No es mi palabra como fuego, dice Jehová, como martillo que quebranta la piedra? La palabra de Dios es como un martillo. ¿Y un martillo es así como para acariciar? No. ¿Una espada es así como para darte una palmadita? No. ¿El fuego? No. Entonces, si la palabra dice que es como fuego, como martillo, como espada, ¿qué esperamos que nos va a hacer la palabra de Dios? Que penetra hasta partir el alma, las coyunturas. ¿Qué esperamos? Un martillo no te trata con delicadeza. Si es necesario romper, rompe. Si es necesario pulverizar, pulveriza. Como conclusión, solo la palabra es la fuente del crecimiento en la vida de un cristiano. El medio de la corrección, la disciplina, la instrucción y la convicción. No hay más. Es nuestra plomada, es quien muestra lo que tenemos que corregir. Es como, por ejemplo, en algunos términos de laboratorio se les llama como los rangos condenatorios. ¿Cómo saber si estamos bien? Conoce la palabra. Es como si tú vas a hacerte un laboratorio de, no sé, glucosa o en la sangre o hemoglobina en la sangre, y te dan tu resultado y te dicen, pues tienes 5 o 3 de hemoglobina, y dices, pues está bien. Sí, pues yo digo que está bien. Si no tienes un parámetro, si hay un rango condenatorio que dice 14 es el mínimo, dices, ay, me estoy muriendo. Así es esto. Si no tienes la palabra de Dios, que es la plomada, ¿cómo saber si estás fallando? La palabra de Dios es fiel, fiel y verdadera. Si estás enseñando, enseña bien. Si estás recibiendo, pon atención y estudia. Si estás enseñando, procura diligentemente presentarte delante de Dios como obrero fiel, que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. Si estás aprendiendo, aprende bien. Estudia la palabra, vive la palabra. Siempre estará bajo ataques la palabra, y es tu deber estar alerta y presentar defensa ante todo aquel que te pida alguna razón de aquella fe que ha sido puesta en ti. Tienes que estar listo para presentar defensa, tienes que estar listo para contender ardientemente por la fe. Pero si no conoces la palabra, no vas a poder defenderla. La palabra de Dios es la fuente de santificación, que es la meta del cristiano aquí en la tierra, la santificación. Nos decían en la alabanza, en repetidas ocasiones, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Amén.